Hay una verdad que la mayoría de las personas nunca está lista para escuchar. Tú no eres víctima de tus circunstancias. Eres víctima de tu diálogo interno. Y la diferencia entre esas dos cosas lo cambia absolutamente todo. Porque si el problema fuera externo, necesitarías que el mundo cambiara para sentirte diferente. Pero si el problema es lo que te dices a ti mismo cuando nadie más está escuchando, cuando te miras al espejo a las 6 de la mañana, cuando el silencio de la habitación todavía no ha sido roto por nada, entonces la solución también está ahí, dentro, en ese espacio exacto donde decides con qué palabras vas a construir este día. Los estoicos lo sabían hace 2000 años. La neurociencia lo confirma hoy. Y sin embargo, la mayoría de las personas sale de la cama sin decirse absolutamente nada que valga la pena, entregando ese momento sagrado a las noticias, a las redes sociales, a la ansiedad automática de una mente sin dirección. Hoy vas a recibir 5 palabras, no frases elaboradas, no mantras complicados, solo 5 palabras que los filósofos más poderosos de la historia usaron para mantenerse enteros cuando el mundo intentaba romperlos, y que la ciencia moderna demuestra que pueden literalmente reorganizar los circuitos de tu cerebro si las usas con intención cada mañana. Antes de entrar a esas 5 palabras, necesito que entiendas algo que muy pocos canales se toman el tiempo de explicar. No se trata de optimismo falso. No se trata de repetir cosas bonitas frente al espejo, esperando que la magia haga el resto. Se trata de neuroplasticidad, de la capacidad documentada y comprobada del cerebro humano para reorganizarse físicamente en respuesta a los pensamientos que repites con mayor frecuencia. Y eso significa que las palabras que le das a tu mente en los primeros minutos del día no son decorativas, son constructivas. Son literalmente los materiales con los que tu cerebro va a edificar la arquitectura mental que usarás durante las próximas horas. Marco Aurelio, el emperador romano que gobernó el mundo más grande conocido en su época, entendió esto de una manera que ningún científico moderno podría expresar mejor. Escribió en sus meditaciones que la calidad de tu vida depende directamente de la calidad de tus pensamientos, no de tus recursos, no de tus contactos, no de tu situación, de tus pensamientos, y los pensamientos empiezan con palabras. Este video es sobre esas palabras, sobre por qué importan más de lo que imaginas, y sobre cómo usarlas de una manera que realmente transforme algo dentro de ti. Lo que estás a punto de escuchar no funciona si lo escuchas una vez y lo olvidas. Funciona si lo integras, si lo conviertes en el primer acto consciente de cada mañana. Si lo usas como el estoico que aprendió a gobernar su mente antes de gobernar cualquier otra cosa. Epicteto, que nació esclavo y se convirtió en uno de los maestros más influyentes de la historia, no tenía libertad física, pero desarrolló una libertad interior tan profunda que sus palabras siguen siendo estudiadas 20 siglos después. Y esa libertad no llegó de sus circunstancias, llegó de lo que decidió decirse a sí mismo en los momentos más difíciles de su existencia. Séneca, que fue consejero de emperadores y sobrevivió al exilio, escribió que el ser humano sufre más en su imaginación que en la realidad, y que la cura para esa imaginación destructiva no es la supresión, sino la redirección consciente hacia palabras que alinean la mente con la virtud. Si sientes que algo en este mensaje ya está tocando algo real dentro de ti, escribe en los comentarios ahora mismo 2 o 3 palabras que describan cómo empieza tu mañana típica. Quiero saber desde dónde estás comenzando este camino. Pero antes de llegar a las palabras en sí, hay algo que necesitas comprender sobre el campo de batalla donde todo esto ocurre. Porque si no entiendes el terreno, no podrás usar las herramientas correctamente. Y ese terreno es tu mañana, ese intervalo de tiempo entre el momento en que abres los ojos y el momento en que el mundo externo toma el control de tu atención. Ese espacio que la mayoría de las personas regala sin pensarlo 2 veces. La mañana no es simplemente el inicio de un día, es el momento en que tu cerebro está en su estado más maleable, más receptivo, más vulnerable a ser programado, ya sea por ti o por todo lo que espera afuera para hacerlo en tu lugar. Y la diferencia entre esas 2 opciones es la diferencia entre una vida que sientes que estás construyendo y una vida que sientes que simplemente te está pasando.
Los neurocientíficos llaman a este estado hipnopompia, ese periodo de transición entre el sueño y la vigilia completa, donde las ondas cerebrales todavía están en frecuencias lentas, donde el pensamiento crítico aún no ha tomado su posición de guardia, donde lo que entra, entra profundo, mucho más profundo de lo que entraría 2 horas después cuando tu mente ya está en modo de defensa. Piensa en lo que normalmente entra en ese espacio en tu vida. La alarma del teléfono suena, lo primero que tocas es la pantalla, lo primero que ves son notificaciones, mensajes sin responder, titulares diseñados para activar tu sistema de alarma, publicaciones de personas cuyas vidas parecen más ordenadas que la tuya, recordatorios de todo lo que tienes pendiente y que no has resuelto. Y todo eso entra en el momento en que tu cerebro está más abierto, más poroso, más dispuesto a aceptar lo que recibe como verdad fundamental del día. No es que seas débil por reaccionar así, es que tu cerebro está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer: absorber información del entorno en el momento de mayor vulnerabilidad neurológica para prepararte para los peligros del día. El problema es que ese mecanismo evolutivo fue diseñado para un mundo de sabanas africanas y depredadores físicos, no para un mundo de redes sociales y noticias de 24 horas. Lo que le das a tu mente en ese momento queda grabado con una intensidad que las horas siguientes no pueden igualar. Y si lo que le das es miedo, comparación, urgencia ansiosa y ruido, eso es exactamente la frecuencia en la que va a operar tu mente durante el resto del día. Y aquí es donde la filosofía estoica se vuelve no solo relevante sino urgente, porque los estoicos desarrollaron una práctica que llamaban la meditación matutina, una conversación deliberada consigo mismos antes de enfrentarse al mundo, una preparación mental que no era opcional sino fundamental para poder vivir con virtud en un mundo impredecible y frecuentemente cruel. Marco Aurelio no empezaba su día gobernando su imperio, lo empezaba gobernando su mente, escribiendo, reflexionando, recordándose a sí mismo los principios que quería encarnar ese día, preparando su arquitectura interior antes de que las demandas externas comenzaran a presionar. Séneca escribía cartas en las mañanas, no como ejercicio literario, sino como práctica filosófica, como una manera de clarificar lo que creía, lo que valoraba, lo que quería que guiara sus decisiones antes de que el día tuviera la oportunidad de sacarlo de ese centro. Lo que vas a aprender hoy es la versión más destilada, más poderosa y más práctica de esa tradición milenaria. 5 palabras, una por una, cada una con el peso de siglos de sabiduría y la precisión de la ciencia moderna, cada una diseñada para reprogramar un patrón específico que probablemente está frenándote más de lo que imaginas. La primera palabra es elijo, y necesito que entiendas exactamente por qué esta palabra específica tiene el poder de cambiar la trayectoria de un día entero antes de que ese día haya comenzado. Cuando dices elijo en la mañana, no estás haciendo una declaración abstracta sobre el libre albedrío. Estás activando una región específica de tu cerebro, la corteza prefrontal, que es precisamente la zona responsable de la toma de decisiones deliberadas, del pensamiento a largo plazo, de la capacidad de responder en lugar de simplemente reaccionar. Y estás haciéndolo antes de que el estrés del día haya tenido la oportunidad de desactivarla. Epicteto construyó toda su filosofía sobre esta distinción fundamental. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros, y la confusión entre esas dos categorías es la fuente de prácticamente todo el sufrimiento humano innecesario. Lo que depende de ti es extraordinariamente específico. Tus juicios, tus intenciones, tus impulsos hacia la acción, tu manera de interpretar lo que te ocurre, en una palabra, tu respuesta, y elijo es la declaración de que hoy vas a vivir desde ese territorio y no desde el otro. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió los campos de concentración nazis y emergió de esa experiencia con una de las filosofías más poderosas del siglo XX, descubrió en las condiciones más extremas que la humanidad ha producido lo mismo que Epicteto enseñó desde la esclavitud. Entre lo que te ocurre y lo que haces al respecto, existe un espacio, y en ese espacio vive tu libertad más fundamental, la única que nadie puede arrebatarte independientemente de lo que te hagan, de lo que pierdas, de lo que destruyan a tu alrededor.
Frankl no llamó a eso optimismo, lo llamó la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir tu actitud ante cualquier conjunto de circunstancias, y observó que las personas que sobrevivían con su humanidad intacta en los campos no eran necesariamente las más fuertes físicamente, sino las que mantenían esa capacidad de elección interna activa, incluso cuando toda elección externa les había sido removida. Eso es lo que activas cada mañana cuando dices elijo. No una actitud positiva forzada, sino la reclamación de tu agencia fundamental como ser humano. Aquí está lo que esta palabra hace en tu vida real, en los momentos concretos de un día ordinario. Recibes una noticia que complica algo importante. Tu primera respuesta neurológica es automática. Es el sistema límbico tomando el control. Es la amígdala gritando peligro antes de que tu corteza prefrontal haya tenido tiempo de procesar la información. Y en ese momento, la diferencia entre la persona que dijiste, elijo esta mañana, y la persona que no lo dijo, es la diferencia entre una fracción de segundo de pausa y ninguna pausa en absoluto. Esa fracción de segundo es todo, porque en esa fracción de segundo puedes hacer la pregunta que Marco Aurelio se hacía a sí mismo constantemente. ¿Quién quiero ser en este momento? ¿Qué respuesta sirve a mis valores, a mi crecimiento, a la persona que estoy construyendo? Y esa pregunta, hecha en el momento justo, cambia el resultado completamente. La persona que no dijo elijo esta mañana reacciona, se defiende, escala, responde desde el miedo o la ira, y horas después se arrepiente porque sabe que esa no era la mejor versión de sí misma. Mientras que la persona que comenzó el día reclamando su capacidad de elección tiene acceso a un recurso que la otra no tiene: el espacio entre el estímulo y la respuesta, donde vive su poder real. Y justo cuando entiendes que tienes el poder de elegir tu respuesta ante lo que te ocurre, surge la pregunta más difícil. ¿Y qué hago con lo que duele? ¿Qué hago con las situaciones que no elegí? ¿Con el dolor que llegó sin permiso? ¿Con las pérdidas que nadie hubiera querido? Porque elegir tu respuesta no elimina el dolor. Y ahí es exactamente donde entra la segunda palabra, que es avanzo. Esta palabra no es un eufemismo del sufrimiento. No es una manera de decir que todo está bien cuando no lo está. Es algo mucho más preciso y mucho más honesto. Es la declaración de que el dolor no es el final del camino, sino parte de su textura. De que el crecimiento no ocurre a pesar de la dificultad, sino a través de ella. Y de que cada mañana que dices avanzo, estás eligiendo conscientemente no quedarte donde el dolor te dejó. Séneca escribió una de las frases más poderosas de toda la filosofía occidental, cuando dijo que las dificultades fortalecen la mente de la misma manera en que el trabajo físico fortalece el cuerpo. Y no lo escribió desde la comodidad, lo escribió desde el exilio, separado de todo lo que amaba, enfrentando la posibilidad real de su propia ejecución. Los estoicos tenían un concepto que llamaban amor fati, que se traduce literalmente como amor al destino, y que es quizás el principio más malentendido y más profundo de toda su filosofía. No significa que debes amar el sufrimiento por sí mismo. No significa que el dolor es bueno o que la pérdida es deseable. Significa algo mucho más matizado y más poderoso. Significa que lo que ya ocurrió forma parte del tejido de tu existencia, que resistirlo con la energía que gastarías peleando contra la lluvia es una pérdida neta de recursos que necesitas para lo que viene, y que la única postura verdaderamente racional ante lo inevitable es encontrar la manera de que te construya en lugar de que te destruya. Avanzo es la aplicación práctica del amor fati. No estás fingiendo que el obstáculo no existe. Estás declarando que no te va a detener, que hay algo dentro de ti que es más grande que cualquier circunstancia, que el movimiento hacia adelante, aunque sea lento, aunque sea doloroso, aunque sea apenas perceptible, es siempre posible mientras estés vivo. Piensa en lo que esta palabra hace en un momento específico de tu vida. Llevas meses trabajando en algo que importa, un proyecto, una relación, una transformación personal, y los resultados no llegan al ritmo que esperabas. La frustración se acumula, la duda empieza a susurrar que quizás no estás hecho para esto, que quizás deberías rendirte mientras todavía puedes racionalizar la retirada como una decisión inteligente en lugar de como una derrota. En ese momento,
La persona que dijo avanzo esta mañana tiene algo que la persona que no lo dijo no tiene. Un ancla, un punto de referencia interno que le recuerda que el avance no siempre se mide en resultados visibles, que a veces avanzar significa simplemente no retroceder, que la raíz crece en la oscuridad antes de que aparezca el árbol, y que la profundidad que estás desarrollando en este periodo de aparente estancamiento es exactamente lo que va a sostener el crecimiento que viene. Epicteto pasó años en la esclavitud antes de convertirse en el maestro más influyente de su época, y no fue a pesar de esos años, sino a través de ellos, que desarrolló la comprensión del sufrimiento y la libertad que hizo que sus palabras sobrevivieran 2 milenios. Hay algo que Elijo y Avanzo tienen en común que todavía no hemos nombrado explícitamente, y es que ambas palabras solo tienen sentido en un momento específico del tiempo, no en el ayer que ya no puedes cambiar, ni en el mañana que todavía no existe, sino en el ahora, en este instante, en el único lugar donde tu poder real reside. Y eso nos lleva directamente a la tercera palabra, que es hoy. Esta palabra parece simple, casi trivial, hasta que entiendes lo raro que es en realidad vivir completamente dentro de ella, hasta que te das cuenta de cuánto de tu energía mental está siendo consumida por dos fantasmas que no pueden lastimarte, pero que de alguna manera logran robarte el presente con una eficiencia devastadora. El pasado que no puedes cambiar y el futuro que no puedes controlar. Marco Aurelio lo escribió con una claridad que 2000 años no han podido oscurecer. Confínate al presente, no porque el pasado no importe o el futuro no sea relevante, sino porque el presente es el único lugar donde tienes algún poder real, el único espacio donde la acción es posible, el único momento donde la vida realmente ocurre. Aquí está el mecanismo exacto de cómo el pasado y el futuro te roban el presente, porque no lo hacen de manera obvia, no aparecen anunciándose, se cuelan en tu mente de maneras que parecen productivas o necesarias. El pasado llega disfrazado de análisis. Estás repasando conversaciones de la semana pasada buscando qué dijiste mal. Estás reviviendo decisiones de hace un año, preguntándote qué hubiera pasado si. Estás cargando vergüenza de momentos que ya no pueden ser modificados por nada de lo que hagas hoy. Y todo eso parece reflexión útil, pero en realidad es simplemente dolor, sin propósito, consumiendo recursos cognitivos que necesitas para el presente. El futuro llega disfrazado de planificación. Estás ensayando conversaciones que quizás nunca ocurran. Estás construyendo escenarios de desastre para situaciones que tienen una probabilidad mínima de materializarse. Estás tratando de resolver problemas que no existen todavía con información que todavía no tienes. Y eso también parece responsabilidad, pero en realidad es ansiedad consumiendo el presente en nombre del futuro. Mientras tanto, hoy, el único día que realmente tienes, el único canvas donde puedes pintar algo real, se escapa mientras tú vives en otra parte. Cuando dices hoy cada mañana, estás haciendo algo que va en contra de un patrón neurológico profundamente establecido, porque tu cerebro está diseñado evolutivamente para aprender del pasado y anticipar el futuro. Esas son funciones de supervivencia esenciales. Y el problema no es que las tengas, sino que las has dejado operar sin supervisión, sin límites, sin el contrapeso de una presencia consciente en el momento actual. Séneca pasó años en el exilio de Córcega, alejado de Roma, de su posición, de las personas que amaba, y en lugar de pasar ese tiempo atrapado en el resentimiento por lo que había perdido, o en el terror por lo que podría perder todavía, escribió algunos de los textos filosóficos más profundos que la humanidad tiene en su archivo, porque entendió que cada día era una vida completa en miniatura, que la plenitud no dependía de las circunstancias, sino de la calidad de presencia que traías al momento que tenías frente a ti. Hoy es esa declaración, este día, estas horas, estas conversaciones, estas oportunidades, este dolor, esta alegría, este trabajo, esta quietud. Todo eso es real y es tuyo, y no hay otro momento donde puedas vivirlo excepto ahora mismo. Y si no estás aquí, si tu mente está en otro lugar, lo perderás completamente aunque tu cuerpo esté presente. Si sientes que este video está tocando algo real en ti, que estas ideas no son solo conceptos abstractos, sino que describen algo que reconoces en tu propia experiencia,
Quiero pedirte que te suscribas a este canal ahora mismo, porque lo que estamos construyendo aquí no es una colección de videos motivacionales. Es una comunidad de personas que han decidido tomarse en serio su vida interior, que entienden que el trabajo más importante que un ser humano puede hacer es el trabajo en su propia mente, y que quieren hacerlo con la profundidad y la honestidad que ese trabajo merece. Cada semana traemos ideas de la filosofía estoica, de la psicología moderna y de la sabiduría que los grandes pensadores de la historia nos dejaron. Ideas que no se quedan en el nivel de la inspiración, sino que llegan al nivel de la transformación real. Y no quiero que te pierdas ninguna de ellas. Así que suscríbete, activa la campanita y sigamos este camino juntos. Ahora bien, hay una razón por la que la cuarta palabra es quizás la más difícil de las 5 de decir con convicción, y es que hay algo dentro de ti que lleva años resistiéndola. Algo que fue entrenado para rechazarla casi automáticamente. Algo que confunde la aceptación de esta palabra con la complacencia, con el estancamiento, con la renuncia a crecer. La cuarta palabra es basto, y cuando la dices completa como declaración es soy suficiente, soy basto. Y la razón por la que eso se siente incómodo para tanta gente es que el mundo entero ha sido organizado para que nunca lo sientas de verdad, para que siempre haya una razón más por la que todavía no eres suficiente. Todavía no has logrado suficiente. Todavía no eres lo que deberías ser para merecer descanso, paz, amor propio, sin condiciones. La industria publicitaria construyó un modelo de negocios de billones de dólares sobre esa insuficiencia. Las redes sociales la amplifican con algoritmos diseñados para maximizar la comparación. Y el resultado es una epidemia silenciosa de personas que logran cada vez más, pero se sienten cada vez menos, que alcanzan metas y en lugar de celebrarlas, inmediatamente mueven el horizonte un poco más lejos. Epicteto enseñó algo que desafía directamente esa lógica. Dijo que el hombre sabio no llora por lo que no tiene, sino que agradece por lo que posee. Y lo dijo siendo esclavo, sin posesiones materiales, sin libertad de movimiento, sin ninguno de los marcadores externos que el mundo moderno usa para medir el valor de una persona. Lo que Epicteto estaba señalando no era resignación, sino algo mucho más radical, que el valor fundamental de un ser humano no reside en sus logros, ni en sus posesiones, ni en la aprobación de otros, sino en su capacidad para la razón y la virtud. Y esa capacidad ya la tienes, ya la traes, ya es tuya. No es algo que ganarás cuando finalmente llegues a donde crees que debes estar. Basto no significa que no quieres crecer, significa que tu crecimiento no está condicionado por una deficiencia fundamental, que puedes aspirar a más sin que eso implique que ahora mismo eres menos, que la distancia entre donde estás y donde quieres estar es un camino de desarrollo y no una prueba de tu insuficiencia como ser humano. Aquí está lo que cambia concretamente cuando integras esta palabra en tu mañana. Dejas de tomar decisiones desde el miedo a no ser suficiente y empiezas a tomarlas desde la claridad de lo que realmente valoras. Dejas de buscar validación externa como condición para sentirte bien contigo mismo y empiezas a operar desde un centro interno que no depende de lo que otros piensen de tus elecciones. Alguien cuestiona algo que hiciste y en lugar de entrar en una espiral de autojustificación o de colapso de confianza, puedes considerar su perspectiva desde un lugar de seguridad interna, evaluarla con honestidad, tomar lo que sea útil y dejar lo que sea proyección de sus propias inseguridades, sin que eso te destruya porque tu sentido de suficiencia no depende de su aprobación. Marco Aurelio, siendo el hombre más poderoso del mundo conocido, se recordaba a sí mismo constantemente en sus meditaciones que era apenas un ser humano, falible, temporal, pequeño en el esquema del universo. Y lo hacía no para humillarse, sino para liberarse de la presión de tener que ser más que humano, para darse permiso de ser suficiente dentro de sus propias limitaciones, para encontrar en esa suficiencia la paz que ningún logro externo podía darle de manera permanente. Di basto cada mañana, especialmente los días en que tu crítico interno esté más activo, especialmente cuando la comparación te haya visitado la noche anterior, especialmente cuando sientas que el mundo espera más de ti de lo que puedes dar, porque esos son exactamente los días en que necesitas recordar que ya eres entero,
Y entonces llegamos a la quinta palabra, que en cierto sentido contiene a todas las anteriores, que es la que hace que las cuatro palabras previas puedan sostenerse en el tiempo sin convertirse en una carga adicional, porque hay algo que ninguna de las otras cuatro puede resolver si esta última no está en su lugar. La necesidad de controlar lo que no puedes controlar. El agotamiento silencioso de una mente que no para de intentar gestionar variables que están completamente fuera de su alcance. La quinta palabra es suelto, y cuando la dices cada mañana no estás declarando derrota, no estás renunciando a la acción, no estás adoptando una postura pasiva ante la vida. Estás haciendo lo que Epicteto consideraba el acto más inteligente y más difícil que un ser humano puede realizar. La distinción precisa y honesta entre lo que está dentro de tu poder y lo que simplemente no lo está, y la decisión de depositar tu energía únicamente en el primer territorio. Esa distinción parece simple en el papel y es revolucionaria en la práctica, porque el control ilusorio es una de las trampas más sofisticadas que la mente humana se tiende a sí misma. Piensa en cuánta energía has gastado en los últimos 12 meses intentando controlar cosas que estaban fundamentalmente fuera de tu alcance. La opinión que alguien específico tiene de ti, la velocidad a la que una situación importante se resuelve, las decisiones que toman las personas que amas y que los están lastimando, el reconocimiento que mereces y que no ha llegado, el ritmo al que tus esfuerzos producen resultados visibles. Cada uno de esos intentos de control tiene un costo real, un drenaje constante de recursos cognitivos y emocionales que podrían estar siendo invertidos en lo único que realmente puedes manejar: tu esfuerzo, tu actitud, tu calidad de presencia, tu integridad en las decisiones que sí te corresponden. La ilusión de control es seductora precisamente porque hace que el mundo parezca más seguro, más predecible, más manejable, pero es solo una ilusión, y perseguir ilusiones con la intensidad con la que la mayoría de las personas persigue el control es una de las formas más garantizadas de construir una vida de ansiedad crónica y agotamiento profundo. Séneca escribió durante uno de sus periodos de mayor incertidumbre que la suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, y esa frase contiene toda la sabiduría práctica de suelto. Tu trabajo es la preparación, es el esfuerzo honesto, es la acción que está dentro de tu poder, y el timing de la oportunidad, la respuesta del mundo, el momento en que las cosas se alinean, eso no te pertenece. No porque seas impotente, sino porque la realidad tiene su propia lógica, que trasciende tu capacidad de dictarle el ritmo. Marco Aurelio dirigió ejércitos y no pudo controlar el resultado de cada batalla. Gobernó un imperio y no pudo prevenir la plaga, la traición o la muerte de personas que amaba. Y sin embargo encontró una forma de operar con serenidad en medio de todo eso. No porque suprimiera sus emociones, sino porque aprendió a distinguir con una precisión quirúrgica entre lo que era suyo y lo que no lo era, y a invertir toda su energía únicamente en el primer territorio. Suelto es esa práctica. Cada mañana te recuerdas a ti mismo que puedes hacer tu parte completamente, con toda tu intención y toda tu energía, y luego puedes soltar el resultado, no porque no importa, sino porque ya no está en tus manos, y mantener las manos apretadas alrededor de algo que ya no puedes cambiar solo te lastima a ti. 5 palabras: elijo, avanzo, hoy, basto, suelto. Ahora necesito que veas lo que ocurre cuando estas 5 palabras operan juntas, porque individualmente cada una tiene poder, pero en conjunto crean algo que es cualitativamente diferente. Crean una arquitectura interior, una estructura mental que puede sostener el peso de una vida real con sus contradicciones, sus pérdidas, sus victorias incompletas y sus preguntas sin respuesta. Elijo te devuelve la agencia cuando el mundo intenta hacerte sentir que eres un objeto pasivo de las circunstancias. Avanzo te da dirección cuando el dolor intenta convencerte de que el único movimiento posible es quedarte donde estás. Hoy te ancla cuando el pasado y el futuro conspiran para robarte el único momento donde puedes realmente vivir. Basto te da el suelo firme, desde el cual puedes crecer sin que ese crecimiento esté contaminado por la desesperación de no ser suficiente. Y suelto te da la libertad de actuar completamente sin ser destruido por los resultados que no puedes controlar. Juntas,
Estas 5 palabras son la respuesta estoica a la pregunta más fundamental que un ser humano puede hacerse. ¿Cómo vivo bien en un mundo que no puedo controlar? La razón por la que esto funciona no es mística, es estructural, y la neurociencia lo explica con una claridad que los estoicos no tenían el lenguaje científico para articular, pero que claramente intuían. Cuando repites un patrón de pensamiento con suficiente consistencia, ese patrón deja de ser un pensamiento y se convierte en una red neuronal, una autopista en tu cerebro por la que la información viaja de manera automática sin que tengas que hacer un esfuerzo consciente cada vez. Lo que estás haciendo con estas 5 palabras cada mañana es exactamente eso. Estás construyendo autopistas nuevas que con el tiempo reemplazarán las carreteras viejas del miedo automático, la reacción impulsiva, la comparación destructiva, el control ansioso, la insuficiencia crónica. No ocurre de un día para otro, ocurre de la misma manera en que cualquier habilidad real se desarrolla, con repetición consistente, con intención consciente, con la disposición de seguir haciéndolo incluso los días en que no sientes que está funcionando, especialmente esos días, porque esos son los días en que el cerebro más necesita el andamiaje que le estás construyendo. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones como un libro para publicar, las escribió como un ejercicio diario de reprogramación mental, como la práctica de recordarse a sí mismo en qué quería creer y cómo quería vivir, día tras día, año tras año, porque entendía que la mente sin mantenimiento deliberado tiende hacia el caos, hacia el miedo, hacia los patrones más primitivos y más destructivos. Hay algo más que necesitas saber sobre esta práctica, y es lo que ocurre cuando fallas, porque vas a fallar, no como hipótesis sino como certeza. Habrá mañanas en que no lo harás, habrá días en que lo harás y de todas formas reaccionarás desde el miedo. Perderás el presente, te dejarás dominar por la necesidad de control, te olvidarás de que eres suficiente. Y en esos momentos el sistema más saboteador que existe es el que te dice que ese fracaso prueba que esto no funciona para ti, que las personas que realmente cambian son diferentes a ti, que tú estás demasiado dañado o demasiado formado o demasiado ocupado para que algo así realmente transforme tu vida. Ese sistema es una mentira que tu cerebro produce automáticamente para protegerte del esfuerzo de seguir intentándolo. Y la respuesta estoica a esa mentira es simple y directa. Un día difícil no es un fracaso de carácter, es una condición humana. Y lo que separa a las personas que crecen de las que no crecen, no es que las primeras no caigan nunca, sino que las primeras se levantan con más velocidad y menos drama cada vez. Séneca cayó de la gracia del poder, fue exiliado, fue amenazado de muerte, y cada vez que el mundo lo golpeó, encontró la manera de volver al centro. No porque fuera perfecto, sino porque tenía una práctica que lo esperaba cada mañana. Una manera de recordarse quién quería ser independientemente de lo que hubiera ocurrido el día anterior. Llegamos al final de este recorrido, pero en realidad no es el final de nada. Es el inicio de algo, o más precisamente, es la mañana de algo, porque todo lo que hemos explorado juntos en este tiempo converge en un punto que es al mismo tiempo el más simple y el más exigente. ¿Quién decide ser mañana a la mañana? En esos primeros momentos antes de que el mundo entre. En ese espacio donde tu mente está todavía en silencio y todavía es completamente tuya. La filosofía estoica no es un sistema de ideas para admirar desde la distancia. Es una práctica, una tecnología mental desarrollada y refinada por personas que enfrentaban presiones que la mayoría de nosotros no podemos imaginar, y que encontraron en esa práctica no solo la manera de sobrevivir, sino la manera de florecer, de encontrar significado, de construir una vida interior que ninguna circunstancia externa podía destruir completamente. Epicteto fue esclavo y encontró libertad. Séneca fue exiliado y encontró propósito. Marco Aurelio gobernó el mundo más complejo de su época y encontró paz. No porque sus circunstancias fueran fáciles, sino porque su práctica era consistente. Porque cada mañana se recordaban a sí mismos quiénes querían ser antes de que el mundo tuviera la oportunidad de decírselo. El tipo de persona que habla así de sí misma cada mañana, que se dice, elijo, avanzo, hoy, basto, suelto con intención y convicción, no es una persona que tiene todo resuelto.
No es una persona que no siente miedo, ni dolor, ni duda. Es una persona que ha decidido que su vida interior merece la misma atención y el mismo cuidado que le da a cualquier otra cosa importante en su vida. Es alguien que entiende que la transformación no es un evento, sino un proceso, que no ocurre en un momento de inspiración, sino en la acumulación de decisiones pequeñas y consistentes tomadas en las condiciones más ordinarias de los días más normales. Es alguien que ha comprendido lo que los estoicos supieron siempre, que el único dominio donde realmente tienes soberanía es tu mundo interior, y que trabajar ese territorio con inteligencia, con honestidad y con persistencia es la inversión de mayor retorno que un ser humano puede hacer. No porque garantice que las cosas saldrán como quieres, sino porque garantiza que tú serás quien quieres ser, independientemente de cómo salgan las cosas. Mañana, cuando suene tu alarma, antes de tocar el teléfono, antes de revisar notificaciones, antes de dejar que el mundo escriba en la pizarra en blanco de tu mente recién despierta, tienes una cita contigo mismo, una conversación de 5 palabras que puede parecer pequeña y que tiene el potencial de cambiar la dirección de tu día, de tu semana, de tu vida si la honras con consistencia. Elijo, porque tu respuesta es tuya. Avanzo, porque el dolor no es el final. Hoy, porque este momento es todo lo que tienes. Basto, porque ya eres entero. Suelto, porque la paz está al otro lado del control. Estas palabras te esperan cada mañana, no para hacerte sentir bien de manera superficial, sino para recordarte quién eres en tu nivel más profundo, para conectarte con la versión de ti que no depende de las circunstancias, para operar desde la virtud, la claridad y la integridad.